Prueba de hipótesis. 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 Una hipótesis es una apuesta educada sobre el comportamiento de un fenómeno. Es cuando nosotros establecemos una aseveración sobre cómo, basado en la investigación, en algunas veces corazonadas en la experiencia de las personas, unos comportamientos determinados se van a observar a través de una investigación. Este va a reflejar el planteamiento de un problema, una pregunta de investigación o un elemento que busca contestarse a través de una investigación. Una hipótesis permite corroborarse a través de un estudio. Las investigaciones, especialmente los cuasi experimentos y los experimentos, lo que buscan es probar hipótesis. En términos prácticos, el concepto de prueba de hipótesis como tal es un proceso que permite rechazar o no una hipótesis. Esto se refiere a que en las investigaciones tratamos de rechazar las hipótesis de manera tal que la subjetividad no afecte los resultados ni el proceso del estudio. Aquí lo que significa es que las hipótesis se van a utilizar para rechazar o no comportamientos de una muestra en una población. Mientras más se relacione el comportamiento de una muestra con el de una población, menor será el error de muestreo, ¿verdad? Donde lo ideal sería que el mismo comportamiento de la muestra fuese reflejado en la población. Está lo que se conoce como la hipótesis nula. La hipótesis nula establece un rechazo a una relación entre variables. Establece también que no habrá diferencia en comportamiento entre la muestra y la población. Esta es la manera en que se hace un contraste entre la hipótesis y los datos. Ayuda a ver qué factores pueden afectar el comportamiento de los datos. Aquí lo que es importante en términos técnicos es que la hipótesis nula siempre uno como investigador la va a rechazar. La idea es evitar que uno, utilizando los prejuicios, trate de controlar los datos, el procedimiento, a favor de las creencias que uno tiene como investigador. Por eso es que la creencia que tiene un investigador debe manifestarse a través de la hipótesis nula. En contraste con la hipótesis nula es la hipótesis de investigación. Esta plantea lo opuesto a la hipótesis nula. Si la hipótesis nula señala que no van a existir diferencias en el comportamiento de dos grupos, la hipótesis de investigación establecerá que sí va a haber diferencias. Aquí se acepta la hipótesis en cuestión y existen dos tipos de hipótesis de investigación, la no direccional y la direccional. También se le llama, por el uso del inglés, de una cola o one tail o de two tails o dos colas. Ahora, cuando es una hipótesis direccional, se le va a dar una dirección específica a los datos. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación con hombres y mujeres y quiero conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de inteligencia de tanto hombres como mujeres y si las diferencias son a favor de los hombres, donde el promedio mayor sería de los hombres. Si uno tiene muchísima certeza, ya que ha habido estudios que constantemente reflejan los mismos resultados, uno pudiera arriesgarse
a establecer una hipótesis direccional. Así que cuando la hipótesis es no direccional, aquí uno sí puede establecer diferencias, pero no indica hacia dónde. Y las hipótesis no direccionales, por su naturaleza, pueden irse hacia un lado u otro lado de la curva. Es que una hipótesis direccional se va hacia un lado porque ya yo establezco hacia dónde van los datos o hacia dónde voy a predecir los resultados. La no direccional, si no plantea la hipótesis, pero no le da dirección a los datos. La hipótesis nula plantea que no hay diferencia. La de investigación sí las va a establecer. La hipótesis nula se va a referir a la población y la hipótesis de investigación se va a referir a la muestra. La hipótesis de investigación mide indirectamente a la nula y la hipótesis nula se simboliza con la letra griega H mayúscula O y la de investigación con el símbolo romano U. Pero aquí lo importante es que una va a ser la contraparte de otro. Si yo digo que no va a haber diferencias con la nula, con la investigación voy a decir que sí hay diferencias. Eso es lo que es bien importante que ustedes tengan claro. Y que la hipótesis nula se refiere más al comportamiento de la población y de la de investigación se refiere más al comportamiento de la muestra. Ahora, ¿qué va a hacer o qué características tiene que tener una buena hipótesis? Esta se debe presentar como una oración declarativa. Plantea una relación que se debe esperar. También debe reflejar la teoría o la literatura en que está basada. También debe ser clara y específica. Y tiene que poder probarse. Por eso es que uno hace revisiones de literatura que ayudan a uno poder entender cuál es el fenómeno y cómo poder estudiarlo. Significatividad. La significatividad es un concepto que para muchas personas causa confusión. Este se relaciona con el riesgo que se asume con la ocurrencia de los resultados de un estudio. Está vinculado al nivel de error que estamos dispuestos a aceptar para que los resultados varíen. En términos más específicos y operacionales, la significatividad estadística es el grado de riesgo que el investigador está dispuesto a aceptar en el caso de que se rechace la hipótesis nula cuando ésta sea cierta. Tipos de errores. Se utilizan tres tipos de errores. Se utilizan errores al punto 01, punto 05 y punto 10. Cuando hablamos de un error o un nivel de significatividad de punto 01, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos, ¿verdad?, o la investigación presupone que los resultados en una muestra pueden ser generalizados a una población con un 99% de seguridad y solamente 1% de error. Como había mencionado anteriormente, para esto se requiere una muestra de un nivel bien alto, de un tamaño bien grande, de forma tal que se acerque lo más posible a la población. También tenemos punto 05, donde vamos a querer una seguridad de que nuestros datos en la muestra sean generalizables a la población en un 95%, solamente equivocándonos en un 5%. Y el punto 10, que como les mencioné anteriormente se usa mucho en los estudios médicos, vamos a tener
una seguridad de que nuestros resultados en la muestra sean generalizables a la población en un 90%, equivocándonos en un 10%. Ahora vamos a hablar de dos conceptos que son bien importantes, que es el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 lo que plantea es que se rechaza una hipótesis nula cuando ésta es cierta. Por eso es bien importante, a través del control estadístico, tener un control estadístico que nos mantenga no más allá, en el caso de los investigadores en las ciencias sociales, de un 0.05. Porque podemos cometer el error de rechazar una hipótesis, especialmente la nula, que es la que se rechaza, cuando ésta sea cierta. Por otro lado, tenemos también el error tipo 2, que establece que uno va a aceptar una hipótesis nula cuando ésta sea falsa. Estos dos tipos de errores se dan en función de un error de muestreo más allá del 5% en el caso de las ciencias sociales y humanas, pero también el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es inadecuado, tenemos la posibilidad de cometer tanto error tipo 1 como error tipo 2. Ahora bien, el otro concepto es la potencia estadística, donde usted va a calcular o va a sustraer el error tipo 2 del error tipo 1. ¿Qué es lo que esto significa? Que ninguno de los dos tipos de errores deben ser aceptables. Por tanto, uno tiene que garantizarse que uno tenga el tamaño de muestra adecuado y que ésta se mantenga en uno no mayor de 0.05. Por eso es que es bien importante, y lo recalco en el último punto, que el tamaño de la muestra sea el necesario. Ya anteriormente le enseñamos cómo incluso hacerlo a través del internet, calcular un tamaño adecuado de muestra de forma tal que el resultado que se obtenga pueda ser generalizable de la muestra a la población. Cuando hablamos de la estadística inferencial, aquí el investigador va a seleccionar una muestra que sea representativa de la población, o sea, que tengan características similares. Cada miembro de esa muestra va a ser evaluado en función de la variable en cuestión. Continuando con la estadística inferencial, se van a calcular las medidas de tendencia central, promedio, moda y mediana, y las de variabilidad, recorrido y la desviación estándar. Esto va a ser con el propósito de describir la muestra. Aquí se hacen los análisis estadísticos inferenciales seleccionados de acuerdo a las hipótesis debidamente establecidas, y aquí se aceptan o se rechazan las hipótesis según sea el caso. Al final uno va a presentar las limitaciones y las recomendaciones del estudio. Aquí tenemos un ejemplo donde cuando uno lleva a cabo una investigación y tenemos un 0.05 como nivel de significatividad, lo que queremos es que los valores obtenidos a través del estudio se mantengan cerca de un 95% de seguridad dentro de todos los valores posibles en la distribución muestral, y solamente nos podamos equivocar en un 5%, donde ahí vamos a rechazar la hipótesis. O sea que el 5%, especialmente en las ciencias humanas y sociales, es el parámetro que se utiliza como referencia para rechazar la hipótesis nula.